Bueno, cerremos un momentico los ojos y hacemos una en postura de meditación, hacemos unas cuantas respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Cualquier molestia la sacamos con la exhalación, en sea en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Cualquier inquietud, si tenemos alguna preocupación, la vamos a dar por un ratico allá afuera y después le damos la importancia que seguramente tiene, pero durante estas 2 horas no. Y al centrar nuestra atención en nuestra respiración, poco a poco vamos calmando la mente. Vamos a pensar en nuestra motivación. Lo que nos motivó para venir hoy a la clase. Toda motivación que tengamos es seguramente una buena motivación. Cómo aprender, cómo comprender más sobre el Dharma, comprender más sobre nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida. Y eso es muy bueno. Pero podemos ampliarnos y generar la motivación iluminada, que consiste en que mi motivación sea desarrollar totalmente mi mente, como la mente de un Buda. Eso se llama alcanzar la iluminación, para ayudar a todos los seres que conocemos que sufren, y a los que medianamente conocemos, a los que son extraños y a los que no nos gustan. Es que esa sea nuestra motivación. Es como llevarlos hasta la otra orilla, a la orilla de la iluminación. Y uno como que tuviera un barquito, como un bodhisattva, como el barquito de un bodhisattva, y va y vuelve, y va y vuelve, y los va llevando a todos los seres hasta la liberación y hasta la iluminación. Es que bueno que podamos hacer eso, que podamos ayudar a todos los seres de la manera más eficiente posible. Eso sería, como vivíamos la vez pasada, extraer la esencia de nuestro precioso renacimiento humano. Que cuando nos muramos podamos decir, wow, valió la pena. Entonces con esa intención, con esa motivación para escuchar hoy
el, el AMRIM, lo que estamos estudiando, las enseñanzas que estamos estudiando del AMRIM, con esa actitud positiva, receptiva, como una tacita que está recibiendo una bebida muy rica y la tacita está hacia arriba, boca arriba, y está completamente limpia y no tiene ningún vencimiento ni ningún hueco. Luego todo el líquido que se vierta en nosotros, todo lo que escuchemos, todo lo que procesemos sobre el Dharma del Buda, se quede en nuestra mente, en nuestra memoria, nos haga pensar, reflexionar, cambiar. Bueno, un temita que se nos quedó la vez pasada de el segundo nivel, digamos, cuando vemos la confianza en el funcionamiento de la ley de causa y efecto, o sea, el karma, hay una primera parte que es generar confianza en el funcionamiento de la ley de causa y efecto como de una manera general, y son estos 4 elementos: tener en cuenta que el karma es definitivo, que los resultados kármicos son expansivos, que si no se ha generado la causa no tiene por qué darse un efecto, y que el karma, cuando ya uno lo ha creado, si las condiciones son apropiadas, puede madurar como un champiñoncito que plof, ¿no? Si las condiciones están a veces uno tiene un karma para algo, pero las condiciones no se dan. Entonces, si las condiciones, por ejemplo, las condiciones ambientales, las condiciones, nuestro entorno, nuestro contexto, puede hacer que un karma que nosotros tengamos sea imposible que se dé. Bueno, entonces, la idea es, con estos 4 pensamientos, pensar, bueno, ¿cómo puedo modificar yo mis acciones? ¿Cómo puedo modificar mis acciones? Bueno, el último punto, la vez pasada, ya estábamos terminando, comentábamos que, si bien es cierto, cuando uno ha sembrado una semilla, por ejemplo, de negatividad, de dañar a alguien, de algo, eso más adelante va a madurar. Sin embargo, los lamas nos han enseñado que el efecto se puede disminuir o inclusive acabar, terminar, quemar, como si fueran unas malas semillas se pueden quemar y no dar su fruto. Entonces esto se hace a través de prácticas de purificación. Y le hemos pedido a Geshe-la que nos haga un retiro sobre purificación de Vajrasattva, que Pati, yo no sé si está pendiente, ¿no? La fecha no sabemos bien todavía, 20 y pico, sábado y domingo en julio debe ser la última semana, 25, 26, sábado y domingo, o sea que podemos venir los sábado y domingo todo o alguna de las sesiones, pero sería muy bueno, entre otras cosas, porque es muy importante purificar. Cuentan de un lama, yo no sé si era lama Tisha o que iba a caballo y siempre que tenía un mal pensamiento o una embarrada o alguna cosa se bajaba del caballo y se sentaba a hacer la purificación de Vajrasattva, siempre. ¿No? Y pues un lama de esos por lo general, yo creo que los malos pensamientos que deben tener desde como unas pendejaditas ahí, comparado con lo que uno hace a toda hora. Entonces, es bueno, por si las moscas es bueno. Ok, bueno, entonces, continuemos. Entonces, generar confianza en el funcionamiento, fíjense que es como la segunda parte, punto 5, pero estos son aspectos específicos de la causa y el efecto, y el AMRIM lo presenta en 3 secciones. La primera, las acciones destructivas, que son 10. La segunda, las acciones constructivas, que son 10, son las opuestas. Y pensar, que es la meditación analítica sobre esto, en estas cosas y cómo modificar nuestras acciones. Entonces ahí hay unas acciones que tienen que ver ahí. Matar, robar, sexualidad incorrecta, mentir, hablar para dividir, para generar como una división en los grupos, insultar, el chisme, la codicia, las malas intenciones y las visiones erróneas. Estas 10. Hay unas que tienen que ver con el cuerpo, otras que tienen que ver con la palabra y otras que tienen que ver con la mente. ¿Sí? Entonces, veremos, con el cuerpo sería matar, robar y la sexualidad incorrecta. Entonces,
esas tres acciones son acciones destructivas, y si las hacemos con, con completa voluntad, podemos generar un karma muy, muy negativo. Entonces, por ejemplo, si nosotros matamos con la intención de matar, de dañar, es probable que en nuestras vidas tengamos unas vidas muy cortas, o también nuestro cuerpo de alguna manera sufre mucho, de alguna manera dañado o destruido, o inclusive podríamos morir también asesinados. En el caso del robo, igual, sí, bueno, entonces matar sería quitarle la vida a otro ser sintiente, o sea, un ser que tenga mente. Esta mesita podemos desbaratarla, pues nos regañará Olguita, pero no, no tendríamos problema no estaríamos matando a nadie porque la mesa no se da cuenta. Pero un animalito sí se da cuenta, un ser humano sí se da cuenta, ¿sí? Y entonces la idea sería no matar. En nuestros contextos occidentales estamos muy acostumbrados a matar animales, pues por ejemplo comemos carne o pasa un mosquito y ¡pa! Oh. Y yo no sé, como que uno, bueno, yo he visto gente que hace así y como que además se regocija por la puntería, no sé si era puntería, sí. Entonces, pues, bueno, el problema es que un mosquito piensen a ver si le puede donar esa gota de sangre sin hacer mucho, no haga mucho escándalo, a ver qué le pasa. Es un ensayo, no lo mate, simplemente sienta el piquetazo y hágale así o algo para que se vaya y sienta el piquetazo, eso pasa rápido, ¿no? O chiste alguna cosa para que se espante o para que, ¿sí? Pasa una cucaracha y yo voy con frecuencia a tierra caliente y la gente allá en tierra, si pasa una cucaracha, todo, el niño, ¡pum! Una niñita chiquitica de 8 días, ¡pa! Mami, ya la maté, y la niñita tenía 4 años, entonces, ¿quién le enseñó? La mamá. La mamá le enseñó bien cómo matarle y la mamá le hizo una cara de felicitaciones, mi amor, ya no hay cucaracha. ¿Sí? Claro que puede pasar, ¿se acuerdan de este gráfico acá? Este gráfico que vimos ahí, ese, ¿is that you, mom? Se va a mover a la cucaracha, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues a uno le han enseñado que pues la cucaracha pues es un ser inferior y nauseabundo, inmundo, cochino y que no es digno de vivir. Bueno, pero si la mente de esa señora cucaracha fuera la mente de mi mamá o algún pariente conocido o alguien que yo quise antes, pues yo diría, ya uno creo que no la mata, sino, no sé, la saca con un papelito o algo, la manda para otro lado. Matar, no matar. No matar sería evitar esa acción destructiva. No robar, o sea... Sí. Si uno, por ejemplo, no es vegetariano y toma votos de no matar, entra, ¿sí me explico? O sea, se tendría que volver uno vegetariano. No necesariamente. De hecho, en el Tíbet, por ejemplo, ellos no eran vegetarianos. Es muy difícil allá encontrar árboles, ¿no? Y, o sea, si son vegetarianos se mueren de hambre porque, pues, por ejemplo, comen el jack les da todo. Les da la comida, les da leche, les da abrigo en semejante tierra tan fría, para cubrir sus camas, todo, ¿no? Entonces, tu intención, acuérdate que ahí la intención tú la puedes modificar un poco. O por lo menos, no digas, ay, máteme esa langosta, máteme ese pescadito, ¿sí? Eso es clarísimo, ahí lo mataste. Tú le diste la orden al... Hay restaurantes muy elegantes donde uno llega y están los peces, todavía no son pescados, ¿no? Peces ahí nadando, entonces uno ve uno así como muy bonito, ese lo sacan con una red, lo echan vivo al sartén y tú te lo comes y qué rico. Piénsalo bien. Igual, seguramente no es el mismo karma que nos comamos entre 25 una vaca o entre 50 a uno solo un pescado. Y el pescadito, pues el pescadito más chiquito que la vaca, pero la mente está en pescado, en vaca, se da cuenta. Eso es difícil de manejar, eso
choca completamente con nuestras ideas, con nuestra cultura, con lo que nos enseñaron. A nosotros, en la cultura judeocristiana, nos enseñaron que la naturaleza era para utilizarla, porque nosotros somos los seres más desarrollados de la naturaleza, es para utilizarla para nuestro bien. ¿Sí? Y eso es, digamos, horror para un ecologista, para un ecólogo, para un biólogo. O sea, es claro que ese mandato tan fuerte a través de las religiones ha hecho que acabemos con todo sin el más mínimo misterio, porque nosotros somos más desarrollados que ellos y los utilizamos, ¿sí? Entonces, bueno, la sexualidad incorrecta, digamos, el budismo, por ejemplo, no con la sexualidad, el tema de la sexualidad sería, no te metas con, si tú tienes novia o novio, o marido o mujer, no te metas con otra o con otro, ¿sí? Porque de pronto tú puedes pasar muy bueno, pero estás dañando a tu pareja. Lo contrario, si la otra persona tiene pareja y tú te gusta esa persona, no te metas con esa persona, porque al meterte con esa persona estás dañando esa relación que tienen ellos dos, ¿sí? Si te gusta esa persona y le gustas a esa persona y quieres tener sexo con esa persona, y esa persona no tiene ningún tipo no tiene pareja y tú no tienes pareja, no tiene ninguna obligación, y ella quiere y tú quieres, porque tiene que haber voluntad. Digamos, sexualidad incorrecta sería, por ejemplo, violar, forzar a una persona a tener sexo, engañar a una persona a través ¿cómo era que decían en la universidad los abogados? ¿Quién es abogado acá? Una vaina que se llama estupro. Lo definen prometer para meter, y después de haber metido no cumplir lo prometido. ¿Lo habían escuchado? Es en la facultad de Derecho, uno dice, ¿sí? O en clase de Derecho. Estupro, prometer para meter, y después de haber metido no cumplir lo prometido, ¿sí? Es que no, pues dame una prueba de amor, da un poquitico, una prueba de amor, y después sale corriendo el otro. Algo así. Eso sería una mala sexualidad, ¿sí? Entonces, estemos también pendientes de, si tenemos pareja, hagamos un gran esfuerzo para serle fiel, querer a la persona, cuidarla, que nos cuide, que nos apoye. Eso es bonito. El budismo, hasta donde yo sé, no tiene ningún reparo por el tema de la sexualidad en el sentido de que sea uno casado o no. De hecho, en el budismo, digamos, ha habido transformaciones y hay matrimonios, pero digamos, en el budismo el matrimonio no es un sacramento, ¿sí? O sea, no, el padre no te da el permiso para casarte, para vivir con la otra persona, porque acá no hay padres. Si le decimos a Geshe-la que nos case y que nos dé permiso para, pues el otro dirá, pues ¿qué les va a permitir? Ustedes verán, eso es su problema, pasen rico. Quiéranse mucho. Sin embargo, a veces se pueden hacer como algunas ceremonias, pero yo lo que he visto, aquí vino un Geshe y casó a una pareja, pero ellos se manifestaron su amor, su cariño, su comprensión, de quererse y vivir juntos y todo, hasta que durara el amor. Me pareció muy cuerdo. Y además ya se acabó y se separaron. Se acabó el amor. ¿Sí? Y el Geshe les deseó lo mejor. Bueno, está bien el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué sería una buena sexualidad? No se prohíbe para nada. Digamos, tal vez ahí el tema es el exceso, ¿sí? Porque pues, todo lo rico puede gustarnos mucho, y el exceso pues obviamente puede generar problemas. Y digamos, vamos a mirar el origen del deseo, el origen del dolor, el sufrimiento, que sería el deseo, y ahí podemos tener líos grandes si no tenemos un poco de control, ¿no? Un poco de control. Los monjes, por ejemplo, algunos linajes del budismo tibetano, monjes no pueden tener relaciones sexuales, como los nuestros, los gelupas no pueden tener relaciones sexuales. Entonces, en ese sentido es como parecido a un cura o una monja católica. ¿Sí? Flor Robina no tiene, de acá lo decía, pues, he hecho de todo lo imaginable, y ya cuando tomó los votos y decidió ser monja, forget it, ya no
O sea, se dedica a otra cosa. Pero digamos, nosotros podemos tener sexo, no hay problema. Mentir. Entonces ya pasaron las de la palabra, ¿no? De las del cuerpo. Ahora, mentir. Bueno, pero robar es coger algo que no nos ha sido dado. ¿Sí? Entonces yo veo un libro, uy, qué libro tan bonito, y nadie pregunta, yo me lo llevo. Eso es robar. Se completa la acción cuando yo ya lo tengo entre mi mochila y me fui y no se dieron cuenta. Y yo te digo, eso es mío, soy de buenas. Alguien no, yo no pienso, alguien en el centro está buscando su libro, se le perdió, se siente mal. Si en el centro del dame llegué y me lo robaron el libro, qué feo. No, ¿verdad? Robar. Entonces, ahora si se encuentran un billete por la calle, digan de quién es, que inmediatamente todo el mundo va a decir mío. ¿Sí? Entonces, pues eso uno lo puede hacer con cierta inteligencia también. Una amiga se encontró un poco de dólares en la playa, en una bolsita, yo creo que un gringo, alguien dejó una bolsita ahí, y eran un jurgo de dólares. Y ella, ¿qué hago? Y estuvo el día entero ahí. Se quedó ahí, esperando a ver si alguien llegaba. Buscando. Sí, pero no dijo, porque si tú dices, y pues en Colombia, todo el mundo va a decir, ¡ay, gracias! ¡Ay, los encontraste! Gracias, yo buscándolos. Y podrían ser o no de él. Y ya no tienen dueño, pues es tu karma. No sé, debiste ser generoso antes y haz algo bueno con ese dinero, ¿no? Sí. Ok. Entonces, las de la palabra mentir, las palabras que tienden a generar división y los insultos y los chismes. Fíjense que son 4 de la palabra. Entonces, mentir es sabiendo que eso no es cierto, tú lo aseveras como cierto, estás diciendo una mentira, y esa mentira obviamente va a generar, por ejemplo, que si tú, el karma de una mentira podría ser que en tu próxima vida no te crean. Yo me esfuerzo y digo, pero no me creen. Y en el colegio los profesores siempre creen que yo soy el malo, que yo robo, que no sé qué. ¿Sí? Hay gente que le pasa eso, ¿no? No le creen. Bueno, las palabras para dividir, es que eso es divisive speech, que yo no sé cómo diablos se traducirá eso, pero es como cuando hay un grupo de amigos y entonces yo te digo algo, Patti, para como generarte discordia con tus amigas y que te unas a mí. Es como discordia, como generar discordia, esa puede ser la palabra. Generar división, generar discordia. Eso es un karma también muy maluco en la palabra. El insulto, no, el maltratar con la palabra, insultar, generalmente eso va unido con la rabia. Entonces insulta, uno dice palabras muy feas que hace sentir mal a la otra persona, hacerle sentirse mal, pequeña. Eso, bueno. Y el menos grave de todos, eso dicen, pues, el chisme, ¿no? Pero la idea también es que mejor usemos nuestra palabra para mejores cosas, ¿no? Yo sé que uno de pronto se ve como echando chisme, pero igual también le puedes como bajar un poco al tema del chisme, o al menos no volverlo una necesidad, ¿no? del chisme. Las que siguen, las 3 que siguen, codicia, malas intenciones y visiones erróneas, son como intencionales, son como de la mente, son invisibles, no se ven, ¿sí? Que es, por ejemplo, la codicia, la avaricia, ¿no? Como el querer todo para ti, ¿no? Es un poco como lo opuesto a la generosidad. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. O sea, estar como muy centrado en ti, no dar, ¿no? Es como cerrarte, como todo lo quieres para ti, ser muy centrado con los bienes, con las cosas. La mente codiciosa, como Rico MacPato. Algunos de ustedes vieron el Rico MacPato, que todo era para él, todo codicioso. Las malas intenciones, ¿no? O sea, yo hago, digamos, no hago, porque de hecho no es una acción, sino pienso, tengo una mala intención con algo, ¿no? Esa mala intención que a veces pues no se ve, sin embargo es como interna y también va a generar una, ¿no? Bueno, y las visiones que son equivocadas, como por ejemplo la visión de pensar que no hay causa y efecto, que uno puede hacer lo que quiera, que de todas maneras no
no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, esas 10 acciones, estamos viendo las 10 acciones que son destructivas, y el contexto que estamos viendo es este del karma. ¿Sí? Entonces, esas acciones que son volitivas van a generar en nosotros, en nuestro futuro, en nuestras vidas siguientes, felicidad o sufrimiento. Si han sido acciones nobles, buenas, que apoyan a los demás, constructivas, positivas, eso es, estamos, digamos, como sembrando un jardín de felicidad. Pero si engañamos, cualquiera de estas, miren, si engañamos, si robamos, si le quitamos la novia al vecino, si somos unos mentirosos, si chismosos, insultamos, codiciosos, ese tipo de cosas más adelante es como sembrar un jardín de infelicidad. Sí. No sé si ya vieron lo que es una sexualidad incorrecta. Sí. Veíamos que la sexualidad incorrecta, cuando alguien se daña, cuando la acción sexual que yo estoy teniendo genera un daño para alguien. Entonces, si me acuesto con alguien que tiene pareja, estoy dañando a la pareja de esa persona con quien me estoy acostando. Si tú tienes una pareja, tu propia pareja, y te acuestas con otra persona, tú estás dañando a tu pareja y la otra persona está dañando a tu pareja. Entonces, digamos, un respetar la sexualidad como un tema de dos. ¿Sí? Bueno, hoy en día se habla de muchas vainas un poco como más extrañas con la sexualidad. Por ahí vi por la televisión, no sé, como una persona que no le importa que su novio se acueste con todo el resto, y no sé cómo se llama eso, pero no sé si eso habría en la época del Buda, no sé. Sí. Pero digamos, por ejemplo, si violas a una persona, si la obligas a tener sexo, si la engañas, por ejemplo, el tema con los menores de edad es muy complicado. Con los menores de edad, ¿no? Que de todas maneras no hay como una madurez para que puedan tomar una decisión, pueden estar confundidos, pueden tener miedo. A veces llevar a una persona que tenga sexo pero por miedo o chantaje, todas esas vainas que hacen ahora, por ejemplo, por el internet, ¿no? Chantajean a la gente. Todo eso sería una sexualidad incorrecta. Entonces, sexualidad. Pero lo contrario, con las 10 acciones constructivas, fíjense. Entonces, las 10 acciones constructivas, en lugar de matar, salvar la vida, preservar la vida, conservar la vida, como se pueda, ¿no? Entonces, el otro día estábamos acá y había una arañita por ahí, ¿no? Entonces uno pensaba, bueno, ¿qué tal que alguien se pare sin darse cuenta y ¡pam! La aplaste, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, podría haber sido bueno coger un papelito y decirle que vamos a salvar esta arañita y sacar la arañita, ¿sí? O eso, salvar una vida. Y bueno, a veces, digamos, si bien es cierto, esa es la visión claramente como desde el sutra, como desde, para un bodhisattva habría cosas que, por ejemplo, Jesús dio la vida por la humanidad. O sea, él sabía que lo iban a matar. Y sin embargo optó y dio la vida. Desde esta visión, matar, no matarse, o dejar que lo maten a uno, pues no sería muy bueno. ¿Sí? Pero entonces ahí, fíjense cómo cambian las cosas. ¿Sí? Entra alguien corriendo, ayúdenme, y detrás un tipo con un cuchillo, un loco que lo quiera acuchillar, y te pregunta, ¿pasó por aquí Felipe? Y dice, sí, va para allá. Entonces van y lo acuchillan, por decir la verdad. Entonces, ¿tú qué haces? Pues, al Felipe, ni ese allá, aquí no entró ningún Felipe, no lo conozco. Yo vi correr un tipo por allá, gracias, y cierras la puerta y salvas a Felipe, y dijiste una mentira. Y tendrás un efecto por mentir, pero salvaste una vida. Tendrás un muy buen efecto por haber salvado una vida, haberlo hecho con amor, con cariño. Entonces, en lugar de robar, pues, valorar las cosas de los demás, valorar los bienes, ¿sí? Proteger los bienes de los otros. En lugar de tener una sexualidad incorrecta, tener tu pareja, quererla, cuidarla, tener, bueno, sí, pero igual también sí, porque en esto también, digamos, si tienes una pareja, porque igual también puedes tener
sexo con otra persona y nada más. O sea, el budismo no dice para poder hacer el amor tienes que amar. O sea, tú no puedes acostarte con una persona que no amas. En ningún lado dice que eso sea una sexualidad incorrecta. ¿Sí? No. Pero si te acuestas con una persona y la obligas por ejemplo, la prostitución. ¿Sí? Hay cosas donde uno diría, bueno, ¿y ahí qué? ¿Sí? Yo creo que también uno puede como recurrir a su propia conciencia en ese momento, como a pensar un poco, ¿no? A pensar un poco. Y por ejemplo, la poligamia. Ese era uno de los temas que yo no he visto que se mencione mucho en el budismo, o nunca lo he leído, la poligamia. No, pero yo no creo que sea prohibida, porque en el Tíbet es corriente la poliandria, se llama, que la chica tenga relaciones con su marido y con el hermano del marido, por ejemplo, en el Tíbet. Eso es corriente ya, ¿verdad, Pati? Sí, la cosa es que se habla de que mientras todos estén de acuerdo, o sea, no hay problema. O sea, no hay daño ahí porque están todos de acuerdo, saben la costumbre. Depende de las costumbres, ¿no? Es interesante, fíjense cómo que el denominador que nos estás planteando tú es, estamos de acuerdo, o sea, no nos estamos haciendo daño, no te estoy forzando, tú me estás forzando, no me estás forzando, ¿tienes alguna obligación? No tengo, yo no tengo ninguna obligación. ¿Me está mintiendo? No me estoy mintiendo. ¿Quieres? Sí, quiero. Pues démosle. Sí. Sí, pues está bien, ¿no? No es interesante esa pregunta de la poligamia y poliandria. Sí. El tema gay, por ejemplo. Ese es un tema también. Entonces, ¿es malo tener relaciones sexuales con el novio si soy gay? ¿O tú si eres gay con tu novia? Pues el budismo expresamente no dijo expresamente, el Buda no habló expresamente de eso, ¿sí? Pero si lo miras desde la sexualidad incorrecta, pues podrás decir, pues bueno, si, no sé, si mi novio si yo me voy a meter con un man y tiene un novio, pues eso sería una sexualidad incorrecta, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, se habla en el budismo sí se habla de cómo utilizar el orificio indicado. Entonces, en el caso del homosexual, de los hombres homosexuales, pene, ano no sería el orificio indicado. Pero tampoco, queridos, sexo oral, porque ese tampoco sería el hueco indicado. Entonces, como que mejor no nos armemos mucho lío. Eso es complejo. Pero o igual, entonces, digamos, los homosexuales hombres no podrían tener relaciones porque están utilizando un orificio equivocado. Pero las viejas que son gay no tendrían ningún problema porque ese sí es el orificio apropiado. ¿Sí? Digamos, ahí, pues, yo creo que es mejor lo que piensa el Dalai Lama, que en cada situación lo piensa, lo refleja, lo mira, lo analiza, ¿sí? Analiza tu propia situación. ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Cuál es tu intención? ¿Estás dañando a alguien? ¿No estás dañando a alguien? ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuáles tus sentimientos? ¿Sí? Haz de tu sexualidad algo bonito, algo constructivo, y ya. Y así, bueno, y si duró un rato, listo, pero, ¿sí? O sea, te puedes acostar con una persona y hacerlo con bodichita, con amor compasivo, ¿sí? Pero asegúrate, si tú tienes pareja, la estás embarrando, y si la otra persona tiene pareja, la estás embarrando, porque te estás metiendo ahí, ¿no? A no ser que haya acuerdos de 3. en el AMRIM no habla de tríos, yo no he leído por ahí. Bueno, entonces, las 10 acciones constructivas, entonces, bueno, ya, o sea, preservar la vida, preservar los bienes de las personas, de los demás, cuidar en un momento dado las cosas, tener una sexualidad, pues, digamos, sana, que no esté dañando a nadie, que haya acuerdos, decir la verdad,
en lugar de decir palabras para dividir y para generar discordia, más bien hagamos lo opuesto, palabras para construir, para resolver conflictos, ayudarles a las personas a ser asertivas. Todo eso sería la acción opuesta al dividir. En lugar de insultar, utilizar palabras buenas, palabras correctas. Si estás con mucha piedra, puedes retirarte un poco y calmarte para no dañar el chisme. Pues dedícate pues, si estás chismeando mucho, pues di. Por ejemplo, a mí a veces lo he dicho, si en una reunión estamos como muy chismosos y bueno, ya pues no chismeemos porque pues, o sea, yo ya me voy, entonces van a empezar a hablar de mí. La codicia, pues ser más bien generosos, amplios, abiertos con lo que tenemos, con los bienes, compartirlo, ¿sí? O sea, cada vez que se compren una camisa nueva, vayan al ancianato y regalen una. Es que, ¿qué hace uno con 20 pares de zapatos, con 25 suéteres, con, no sé si les pase, pero llega un momento en que los closets están muy llenos. Entonces, si se compra una cosita nueva, pues van dejando las cositas como viejas y cuando te das cuenta tienes 6, 7 cositas, las llevas a un ancianato, si puedes les regalas unos pesitos y no tienes ni idea quién va a gozar eso, pero lo van a gozar, les va a servir. ¿Qué haces tú con ese poco de ropa? Eso podría ser una acción positiva con respecto a la codicia, lo opuesto. Bueno, entonces ya. Pero de hecho hemos trabajado mucho el tema 3, ¿no? Cómo pensar, cómo podemos modificar nuestras acciones. Entonces ese es un tema muy, muy importante. Que pensemos cómo nos relacionamos nosotros con cada una de esas acciones. Con la vida, con los bienes de los otros. Pensar, bueno, en esos, ¿cuáles me son difíciles? ¿Qué me cuesta? Y empezar a trabajarlo. Como decía el geisha aquí que nos propuso, ¿sabes? Del sacadagua que nos propuso. Piensen en una cosita. Y traten de mejorar, aunque sea por hoy o de aquí a mañana, ¿sí? Y claro, nos propuso también o en el largo plazo. Entonces miremos de ahí qué de eso, si hay algo que de pronto no sea tampoco tan complejo, porque si es muy, muy complejo, lo que vamos a hacer es como decirnos una mentira. Y ella decía, bueno, por ejemplo, si tú ves una billetera y automáticamente sientes no deseos de dársela al dueño, sino sientes como ganas de quedarte con la vida. Un ladrón que siente cuando ve una billetera, yo creo que siente cosas diferentes a lo que sentimos nosotros. Si uno ve una billetera en un Transmilenio en el piso, uno que dice, oh, qué suerte, o la agarra rápido y la esconde, muy probablemente nosotros no hayamos generado ese karma de robo antes. Ahora, si nos pasa, pues entonces se podría trabajar. Bueno, y pensar entonces en las 10 acciones constructivas, cómo podemos mejorar eso. Ok, ahí sí ya terminamos el tema ese como de las malas acciones. Y entonces ya podemos meternos en la capacidad media. Para la capacidad media vamos a utilizar la sesión de hoy y la sesión de hoy en 8 días. Y la capacidad superior la vamos a trabajar el sábado y el domingo en el retiro, la otra semana. Después, no este fin de semana, sino el otro. Bueno, entonces, fíjense que la capacidad, la sección anterior era la capacidad inferior, que era liberarse, digamos, no tener sufrimiento, no tener vidas posteriores sufriendo. Y ahí en el Amrima ahí únicamente habla del sufrimiento de los reinos inferiores. Pero resulta que tenemos, o sea, se hablaba de los dioses infernales, del reino de los infiernos, del reino de los espíritus hambrientos y del reino de los animales, que en la rueda del samsara son la línea, miren la línea horizontal, como quien dice, la que derive, como el ecuador, la línea del ecuador, los nacimientos que son abajo, ahí estarían, digamos, los de los animales, los sufrimientos de los espíritus hambrientos y los sufrimientos de los del infierno. Los 3 de arriba, vamos a hablar de esos. Estos se llaman los sufrimientos de los reinos superiores, que son lo que se habla como de los dioses, los semidioses y los humanos, los otros. Bueno, capacidad media, ¿no? Pero fíjense que la intención ya es no solo no sufrir, sino definitivamente liberarse de la existencia cíclica. ¿Quién sabe qué es la existencia cíclica? Que nos pueda contar un poquito.
o samsara, se llama también samsara. ¿Es el mundo de ahorita? O sea, donde estamos ahora. Sí, es parte La de eso. existencia cíclica es volver a nacer acá. Pues me imagino, ¿no? Lo estoy Sí, diciendo. sí. Volver a nacer acá y no trascender como un iluminado. Ok, sí, es una buena definición. Como cíclica significa nazco, vivo, muero y otra vez. Nazco, no vivo, muero y otra vez. Cíclicamente, ¿no? Samsara. Como que vuelve y bueno, vuelve y vuelve. Pues resulta que el Buda encontró dentro de las 4 nobles verdades que había un estado mental que se llamaba samsara sin sufrimiento. ¿Sí? O sea, la primera verdad era la verdad del sufrimiento, la segunda verdad, la verdad de un estado sin sufrimiento, la tercera, no, segunda, las causas del sufrimiento, la tercera, el estado sin sufrimiento, y el cuarto, el camino que nos puede llevar a poder vivir sin el sufrimiento. Entonces ya en la capacidad media nos estamos metiendo por ahí, nos estamos metiendo más con el tema de cómo podernos liberarnos del samsara. O sea que es alguna realización infinitamente más grande que simplemente lograr que uno pueda tener una mejor vida en su próxima vida. Pues. Okay. Entonces vamos a ver 2 temas. Los sufrimientos de la existencia cíclica y vamos a indagar en las causas del sufrimiento y vamos a indagar en qué es el sendero que nos lleva a la liberación. Fíjense que no es a la iluminación, porque la iluminación es del tercer nivel. En el segundo nivel es la liberación. Y en el primer nivel, el tener buenos renacimientos. Aquí queremos liberarnos. Ya definitivamente liberarnos del sufrimiento del samsara. Hay causas del sufrimiento y hay un sendero, el número 1 y 2 abajo, que nos va a llevar hacia la liberación. Y en los primeros puntos, en sufrimiento de la existencia cíclica, vamos a ver los sufrimientos de los reinos altos, o sea, aun cuando son altos, los humanos sufren, los dioses sufren y los semidioses sufren. Y tenemos también los 6 sufrimientos, que son la incertidumbre, la insatisfacción, tener que morir, tener que renacer, tener que bajar y subir en los 6 reinos, estar solo en su experiencia de sufrimiento. Y bueno, ahora los vamos a ver en detalle. Pero esa es como la generalidad de ese esfuerzo que nosotros haríamos para podernos librarnos de la existencia cíclica. Fíjense que ya antes hablamos, les decía, de los 3 reinos inferiores, los que están abajo, como del ecuador en la rueda, en la tierrita esa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los que están arriba. Yo creo que a propósito, en el Amrim, Lama Tsongkhapa y Lama Tisha primero pusieron los sufrimientos más patéticos, más dolorosos, más terribles, los de los reinos inferiores, ¿sí? Inmediatamente después de la muerte, que a su vez precedía o estaba después del precioso renacimiento humano. El precioso renacimiento humano, todos felices, que dicha, gran gozo, alegría, pero te vas a morir, empiezas como a deprimirte, no sabes cuándo te vas a morir, entras en terrible depresión. Cuando te mueras, nada te sirve que no sean tus propias realizaciones, entonces pues empiezas a ver si pues, te pones a vender el carro otra vez y a cambiar el CD y la vaina y que no puedes vivir sin la última ropa y si me muero mañana pues ¿y a dónde voy a ir? Los reinos inferiores. Y ahora sí los reinos altos, que son como menos dolorosos, menos... ok. Bueno, acá te los voy a poner otra vez por lo que lo estás anotando en la siguiente. De todas maneras, ahí están. Ok, entonces ya hablamos de los sufrimientos del samsara. Ahí hay un dibujito de una película muy bonita que se llamaba Samsara. ¿La vieron? Claro, es difícil de entender. Es difícil de entender, ¿sí? La película, este hombre está en retiro de 3 años, que es un retiro tradicional, en una cueva. Eso es cierto, o Sí. sea, ellos hacen eso. Sí. Entonces las uñas son hasta así. Lo que no sé es cómo hacen para comer o cómo No comen. funciona. ¿Cómo? No comen. ¿No comen nada? Y los cartílagos se encierran dentro de un cajón. Sí, no sé cómo harán. O sea, realmente, porque las uñas son así de largas, ¿no? Así, o sea, él estaba dentro de una cueva y no estaba muerto. Pero ellos Y llevaba 3 no años. como comida y eso. No sé si les lleven de pronto, pero pues el otro estaba en samadhi absoluto. Se supone
Bueno, en esa película se supone que no, pero claro que sí hay quienes ¿Les dan comida? no todos tienen esas realizaciones, creo que no. Ni la arepa comía ortigas y por eso era verde. Decía, ni la arepa, que es un gran maestro del Tíbet, vivía en una cueva y comía solo ortigas, ni la arepa. Un gran sabio, un gran maestro. Pero entonces sí comía, ¿no? Comía ortigas. Bueno, de todas maneras, este hombre, digamos, yo creo que están tratando de representar la total entrega a la práctica ¿sí? Ascética, mística, profunda, encerrado dentro de una cueva, sin nada. A lo Buda, a los Sakyamuni en su primera etapa ya con sus compañeros discípulos que no comían, que no bebían, que no nada, todo el día meditando, ¿sí? y extenuados todos. Entonces uno sale y ya lo recogen, lo arreglan, lo sacan, lo reviven de una manera muy bonita y pues uno dice, no, pues esto es el Buda, mejor dicho, este hombre. Y todo le funciona muy bien hasta que ¡pam! Tremenda vieja que se le pone enfrente y como que empieza a bajar. ¿Sí? Bueno, el tema es que samsara, como que otra vez el samsara, ¿no? O sea, fíjense que el samsara es mental, es un estado de la mente. De hecho, cuando se libera uno del samsara no es que no vuelva a renacer, pero es que puede volver a renacer, pero ¿cómo renace? No está renaciendo por la fuerza del karma, que no hay otra, le toca, a nosotros nos tocó renacer, a no ser que sean ustedes iluminados, pues, de pronto. Pero por lo general nosotros nacimos por la fuerza de nuestro propio karma, nos tocó nacer, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, esa era una manera de mostrar el samsara. Bueno, la incertidumbre es algo que es muy real. ¿Sí? De hecho, los economistas hablan de reducir la incertidumbre. ¿Sí? Y para eso se hace todo, o sea, se hacen cálculos estadísticos, se cogen las variables y se proyectan, y entonces, ¿no? De acuerdo a esta vaina, estos estudios estadísticos de estos 10 años de tales variables, entonces se supone que si no hay nada grave, ¿sí? Y todo funciona, y ¡pum!, la recesión. Y ese tipo de cosas, esa incertidumbre, no sabemos qué viene, no sabemos. La muerte, por ejemplo, el que nos vamos a morir es parte de la incertidumbre. O sea, no sabemos si vamos a llegar a nuestra casa hoy, no estén tan seguros. Ojalá. Podría pasarnos cualquier cosa, podemos caernos del Transmilenio, nos pueden robar, nos podemos enfermarnos. Incertidumbre. O sea, las cosas no son ciertas, y eso obviamente produce sufrimiento. Ese es un sufrimiento importante, la incertidumbre. Fíjense en la cantidad de plata que se invierte para tener una certidumbre, para tener una certeza en lo que sea, ¿sí? Entonces yo me caso, no, pues yo le aposté, es una apuesta, a ver, y uno confía, ¿sí? Pero si tiene plata, lo primero que le hace firmar a la otra es las capitulaciones. Eso es como quien dice, eso es casi que decir, sé que me voy a separar, para que no te quedes con mi plata, fírmame las capitulaciones. Bueno, la insatisfacción, que ahí estamos en el origen del sufrimiento, en la insatisfacción. Es una forma de verlo, ¿sí? Que nos satisface plenamente. Por ejemplo, lo rico, entre más sexo tenemos, entre más comida comemos, entre más rumba tenemos, entre más trago tomamos, entre más ponque comemos, digamos, cualquier cosa que nos produzca placer, lo que sea. Cada vez que se satisface, queda uno con ganas de más. Entonces, el deseo no se puede satisfacer con el logro de ese deseo, porque eso es como tomar agua salada y pretender que uno va a calmar la sed con agua salada, enseñan los maestros. Entonces, la insatisfacción está también presente en la vida. Y cualquier persona puede certificarnos que sí hay insatisfacción. No dormí bien anoche. No, esa comida no me gustó. No era tanto que me prometió y tanto que me dijo. No, el negocio no, me lo pintaron muy mal. Sí. No, esa comidita quedó mal. No, pues el negocio, no, el trabajo, no, el Transmilenio, no, insatisfecho. Uno mira cuántas cosas no le produjeron satisfacción en el día y hizo una lista gigantesca. Entonces, incertidumbre es un poco como lo que viene el futuro, a corto, largo, mediano plazo, incierto. La insatisfacción es mucho el presente.
Pero esa insatisfacción pienso que también tiene que ver con no ser capaz de vivir realmente el presente. Entonces está uno insatisfecho, porque lo compara con lo que debería haber sido el pasado. Tener que morir, pues levante la mano el que se quiera morir, pues por lo general uno no se quiere morir, pues tiene que tener una depresión fuerte para quererse morir, ¿sí? Y bueno, puede pasar, todos Ahí ya hemos... pasa por un sufrimiento también, porque es que el que se quiere morir ahí también está bajo un profundo sufrimiento. Con un profundo sufrimiento, claro, una profunda insatisfacción de sí mismo, ¿no? Una incertidumbre, de pronto una fuerte incertidumbre sobre qué viene, y una desesperanza gigantesca. Generalmente el suicidio se da, bueno, muchas veces se da cuando hay desesperanza, 1, y 2, cuando no hay quien me ayude. Cuando esas dos variables se dan, puede la persona equivocarse y matarse. Tener que morir, tener que renacer, tener que bajar y subir en los 6 reinos, o sea, no estemos tan seguros que como ya somos humanos, la siguiente también nos va a tocar humanos. Yo sé que eso nos lo enseñaron en el esoterismo occidental, que a uno le decían, no, uno ya evolucionó al estado humano, uno no puede involucionar. Yo digo, pues mira, si la ley del karma atendiera a Darwin, ¿sí? Pero parece que Darwin no se aplica mucho en esa parte de los resultados, o sea, tenemos karmas de todo lo imaginable, tenemos karmas para renacer en cualquiera de los reinos de la existencia, y si nos descuidamos y en el momento en que nos morimos generamos pensamientos apropiados para que se dispare cualquiera de esos karmas, terminamos, cuando nos levantemos ladramos, o cuando nos levantemos estamos ahogados de calor o de frío o qué sé yo, o somos seres humanos y estamos chillando para que nuestra mamá nos caliente. Eso sería lo menos grave. Bueno, estar solo en una experiencia en su experiencia de sufrimiento, ¿sí? Digamos la soledad, lo existencial, por ejemplo, a lo existencialista, ¿sí? Yo no le dije a nadie que quería nacer, porque me trajeron aquí a sufrir. Además me toca tomar decisiones, yo quisiera ser libre y no puedo ser libre, y además tengo que ser responsable, y como mi papá y mi mamá me enseñaron a ser responsable, no puedo decir no puedo ser irresponsable. Qué tragedia, ¿sí? Como esa soledad existencial, estoy solo en mi propia experiencia de sufrimiento. Esos son 6 sufrimientos, pero para que nos quede un poquito más claro, también el Amprim enseña los sufrimientos como 3 sufrimientos. 3 sufrimientos, ¿sí? Uno, el que se llama el sufrimiento del sufrimiento. También Robina nos habla de los 3 sufrimientos, ¿sí? Ese sufrimiento del sufrimiento, pues es el sufrimiento de lo que normalmente causa el dolor. Por lo general, cuando a uno le duele algo, uno por ese dolor puede sufrir. Cuando uno pierde algo, por lo general las pérdidas nos generan sufrimiento. Cuando yo pierdo una persona amada, se muere, por ejemplo. Cuando yo pierdo, me separo de alguien, una relación, que yo quería estar en la relación, sufro. Cuando pierdo un bien, cuando pierdo una materia en la universidad y estudié un jurgo, ¿sí? Eso es normal que uno sufra por eso. Te quemaste, sufres. Te partiste una pierna, sufres. No, sufrimiento del sufrimiento. Para nadie es raro, todo el mundo conoce el sufrimiento, ¿sí? Pero el sufrimiento del cambio es un poco más sutil, y es que cualquier experiencia placentera que nosotros tengamos, después de un ratico se vuelve sufrimiento. Ese es el sufrimiento del cambio. Por ejemplo, ninguno de nosotros está en la misma postura sentado como cuando llegamos, porque estaríamos gritando del dolor, porque tendríamos un calambre en la nalga y nos hemos rascado 80 veces, hemos cambiado de postura 80. Pero cuando llegamos caminando dijimos, uy, qué alegría, el placer, y te sentaste y dijiste, uy, qué placer, ¿sí?
sentarse es un placer. Y en estos cojincitos tan mulliditos, te dicen muy bien, quédate un ratito. No, eso es placer. Empiezas como un poquito a molestarte, ya empezaste a notar el sufrimiento del cambio. ¿Sí? La comida, por ejemplo, que come uno mucho. Te pides un pollo entero y empiezas a comer con avidez, que ripura el pollo, pero llega un momento en que ya empiezas como a sentir la grasa o la sal, o empiezas a sentirte como muy lleno y no aguanta, no aguanta. Lo más rico, no sé, sexo a la lata. Hay una película que se llamaba El Imperio de los Sentidos, pero bueno, es que se fue en mi época, ¿te la viste? Eso es una locura, porque esta vaina, me he hecho una pareja, una semana, yo no sé, ¿sabes? No paraba. Esto hasta morir, de hecho. Hasta morir, sí. Bueno, impresionante, eran unos japoneses. Una película muy fuerte, es una escena de la cama perpetua, una vaina así, perenne en todos los... Uno dice, bueno, sí, pues, pero ya incluso como que te hastías también de lo mismo, ¿no? Digamos, eso que podría en un momento dado producirte un poco como de placer o de curiosidad, también te hastía al rato, es demasiado. Entonces, igual, si tienes sexo y no paras, tus órganos sexuales empiezan a inflamarse, a herirse inclusive, ¿sí? Porque, pues, es decir, eso, todo así, el camino medio, todo ha sido hecho como para raticos. Entonces, incluso lo que produce gran placer, si no se termina, ahí está el cambio, ahí está el sufrimiento metido. Comamos lo que queramos, cualquier experiencia placentera, agradable, y llega un momento en que produce dolor. Ese es el sufrimiento del cambio. Fíjense que no es tan evidente. Entonces, de pronto una persona dice, no, pero yo estoy muy bien, no tengo problemas, estoy muy contento, ¿sí? Está muy contento, ¿sí? Entonces, observe su felicidad y se da cuenta que durante el día tiene que hacer muchísimos cambios en su mente y en su cuerpo para poder soportarse. Eso es el sufrimiento del cambio. El sufrimiento por extensión, el sufrimiento que llaman también que todo lo permea, se refiere a que por el simple hecho de haber renacido, de tener un cuerpo, nosotros, por el hecho de ser humanos, de haber renacido, ya en cada poro nuestro, en cada célula, está como el sufrimiento, porque nacimos por un karma, ¿sí? Entonces, como que el sufrimiento está implicado en todos nosotros, en nuestra propia existencia. El solo hecho de existir, ya hay una causa para haber nacido, hay una causa para la existencia. Y esa causa, karma, de cosas que quizás unas buenas, malas, regulares, finalmente, pum, renacimos así. Entonces, como que en todo mi cuerpo, en todo mi vibración, en todos mis poros, en todo por haber renacido, el sufrimiento está permeando toda mi existencia. Por lo general solo vemos el sufrimiento del sufrimiento. Entonces, pucha, pues esto se sufre. Ok. Entonces ahora nos metemos con los tres reinos de los reinos altos, llamémoslo así, o los reinos superiores. A ver, de los 6 reinos de la existencia, los más fáciles de comprender son el reino de los humanos y el reino de los animales, porque pues tenemos cuerpo y los vemos. Entonces uno ve un animalito y se da cuenta que el animalito tiene una serie de sufrimientos que ya vimos la vez pasada, como por ejemplo que si se descuida otro animal se lo come, otro animal lo daña, puede tener hambre y no puede decir denme comida. Los perritos en la calle pues les toca comer si hay algo, y si no pues o los coge un carro y quedan heridos de una patica y les toca morirse porque pues no hay forma de que no hay alguien que los ayude. Bueno, entonces los humanos, fíjense, nacimiento. De hecho el 1, el 2, el 3 y el 4 tienen que ver muchísimo con esas experiencias que tuvo el Buda cuando salió de su palacio, ¿sí? Fíjense, para todos nosotros el nacimiento es como una belleza, como que va a nacer un bebé y entonces le hacemos un shower, y si el niño es azulito y si el niño es rosadito y todo divino,
y nace el bebé y llora y pues todo el mundo dice, no, pues llora porque llora de felicidad. ¿Quién sabe qué le estará viviendo ese ser, no? Parece que el solo salir de ese líquido amniótico, salir de ese océano maravilloso de donde es absolutamente alimentado, donde todo es perfecto, donde todo es perfecto, ¿sí? No necesita hacer nada, todo lo recibe y ¡pum! Lo mandan al mundo frío o caliente le pondrán un pañalito que se supone que es suavecito, es una vaina durísima con plástico, ¿sí? Y empieza a chillar ese bebito, le arrancan se le cae el cordón umbilical, necesita comida y bueno, ese nacimiento no es tan, digamos, no es como lo que nosotros vemos, no es como la experiencia para el bebé no es supuestamente tan maravillosa como nosotros pensamos. Bueno, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, pues, es inevitable. El envejecimiento, que podemos echarnos todo el botox que queramos y las operaciones más maravillosas, tenemos toda la plata del mundo y sí, o sea, ustedes ven actores y actrices que se ven divinos y divinas, pero uno dice, sí, pero tiene 70, pero, ¿sí? Y un buen día se muere porque pues el cuerpo, ¿para cuántos años fue hecho? Como para 60 por ahí. Yo creo que lo que sigue es gracias a los médicos, ¿no? ¿No? Ya no. ¿Ya no? Pues algunos no. Como Sí. 70. No, pero no me refiero al promedio de vida. El promedio de vida, claro, puede ser muy alto, justamente por toda la ciencia médica y demás, ¿sí? No, me refiero a que, digamos, la obsolescencia programada. O sea, esto está programado para que a los 2 años no sirva más. Ya. Los de Lenovo lo hicieron para que yo compre otro. Su celular, obsolescencia programada, esto lo hicieron para que dure 1 año. Las impresoras duran 2 años. Después se activa un chip que no vuelve, que impide que salgan copias. Es un robo, obviamente, sí. Es obsolescencia programada. Nosotros, me refiero a que, digamos, nuestro cuerpo, no sé si eso se haya calculado, digamos, cuánto debe durar un cuerpo humano, cuánto duran los huesos, porque, o sea, a mi edad uno, como decía mi papá, si todos los días no te duele algo, es que ya estás muerto. ¿Sí? O sea, debe dolerle uno alguna vaina nueva, ¿sí? Entonces el manguito rotador, la cabeza, el colon, la garganta, y no puedo hablar. Miércoles, ¿qué es lo que está pasando? O sea, algo le está pasando al cuerpo, ¿no? O sea, con la edad el cuerpo se agota. O si no, pues no habría enfermedades relacionadas con la vejez. A eso me refiero. Pero gracias a la medicina, obviamente, tiene que poner unos repuestos también, ¿no? Un repuesto, pues un riñón, son repuestos. El repuesto del carro. Bueno, entonces nos envejecemos. Cuando nos envejecemos hay muchas enfermedades. O sea, siempre nos enfermamos, pero el envejecimiento tiene muchas enfermedades. Y finalmente, pues obviamente viene la muerte. Bueno, otros que son menos digamos, pueden no verse tanto, separarnos de lo que nos gusta. Piensen en eso. ¿Sí? Pensemos en, no sé, cosas que nos gustan, en personas. No sé, de pronto vivíamos antes en otro sitio que nos gustaba más. Unas vacaciones y llegaron otra vez a trabajar, separarnos, no sé, del mar tan rico, las personas que conocí, o vienen los parientes y se fueron, separarnos de lo que nos gusta. O sea, hay un problema económico en la casa, entonces ya no podemos comprar lo que queríamos. Separarnos de lo que nos gusta. Lo opuesto, encontrarnos con lo que nos disgusta. Eso es muy difícil, pues, o sea, o sea, uno puede ir caminando por Unicentro y de pronto ve a alguien que le cae gordo y uno se mete por allí por el otro lado, pero tan de malas que por el otro lado le resulta otro peor. ¿Sí? O sea, nos vamos a encontrar con cosas que nos disgustan, personas que nos disgustan, situaciones que nos disgustan, ¿sí? Gente, cosas que nos dicen que nos disgustan, comida. Eso pasa. Y eso le pasa a los humanos porque los humanos nos damos cuenta. Bueno, por ejemplo, tener que buscar las cosas que deseamos.
buscamos las cosas que deseamos, ¿sí? Vamos a Arturo Calle a ver qué color nos cuadra bien este con este, qué chévere. Pues no tengo plata, entonces no los puedo conseguir, o sea, pues miro los colores, como, no sé, voy a cambiar mi carro, estoy tan solo, quisiera conseguir una novia, no puedo conseguirla. Ese tipo de cosas se dan. ¿Sí? No es tan sencillo que como vivir y va a vivir y conseguir las cosas. Tener agregados, los agregados son, digamos, los escandas, ¿no? O sea, que son como, eso se traduce como montones, ¿no? Como, digamos, cuerpo, sensaciones, percepciones, conciencia, esos son como agregados. Eso, hay agregados que son físicos del cuerpo y agregados que son mentales. Y los seres humanos somos cuerpo y mente, enseña el budismo. ¿Sí? Esos agregados están contaminados no porque estén contaminados tengan virus y bacterias y no, son agregados en el sentido de que son el fruto del karma. Entonces es un poco, ahí está un poco como el sufrimiento que todo lo permea. Nuestros agregados, ¿sí? Están, digamos, además se van a terminar, se van a enfermar, se van a cansar, ¿sí? Nuestra mente cambia a toda hora, la mente es muy loca. Nuestros pensamientos cambian a toda hora. Nuestros sentimientos cambian a toda hora. Nuestras emociones cambian a toda hora. Nuestras células cambian a toda hora. Todo cambia, todo cambia. Todo cambia. Y ese permanente cambiar, ahí está el sufrimiento. ¿Sí? Uno sufre por lo general porque no puede ir a la velocidad del cambio. Cambia algo y no me adapto, entonces sufro. Pero si cambia algo y me adapto a mí mismo, no sufro. Entonces si yo logro ir a la misma velocidad del cambio, no sufro. Bueno, la mente puede estar en un estado que se llama de los dioses, que es como un extremo de gozo. Imaginémonos lo opuesto a una pesadilla. No sé, el gozo de los gozos. No sé, te sueñas que estás en un cielo maravilloso con, no sé, manjares extraordinarios, visiones divinas, la mejor música, lo mejor del mundo, sí. Pero esa experiencia mental finalmente se acaba, se termina. Y hay un problema en estos estados extremos de los dioses, de los semidioses, de los espíritus hambrientos, de los infiernos, y es que son como situaciones extremas, son experiencias mentales extremas, sin posibilidad de intermedios. Entonces, si yo estoy experimentando el sufrimiento como equivalente a que mi cuerpo se quemara, eso no se acaba, eso sí, o sea, eso es continuo. Tú tienes una pesadilla y te despiertas y ya pasó. Imagínate una pesadilla que no se acaba, o digamos, sí se va a acabar, porque el karma para tener esa pesadilla se termina, pero es muy largo, mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, en ninguno de esos estados, por ejemplo, podemos sentarnos a meditar, en estados que no sean el humano. Bueno, entonces, se supone que los dioses pues son, no sé, como muy hermosos, muy lindos y que tienen unas experiencias maravillosas, y entonces los semidioses son celosos de los dioses porque ellos sí viven una maravilla. Entonces en eso es el lío, son las peleas, las disputas, los celos. En los dioses el gran sufrimiento, porque cuando se termina el karma, como que pueden pasar de ese estado como de cielo a un estado como infernal. O sea, lo que tú planteabas de la tortuga, que hablábamos también de que un precioso renacimiento humano es muy difícil. Nosotros tenemos un renacimiento humano, pero pues hay que evaluar muy bien las 18 a ver si de verdad nuestro nacimiento es un precioso renacimiento humano, y si lo tenemos, además, si de verdad estamos extrayendo la esencia y de verdad lo estamos usando bien. Bueno, ok, entonces así terminaríamos como los sufrimientos, ya los vimos, de los reinos altos, los sufrimientos de los reinos bajos. Los más claros son los sufrimientos de los humanos, los sufrimientos generales del samsara, los 3 sufrimientos, los 6 sufrimientos, ¿sí? Dice, bueno, pero y tanto sufrimiento, ¿sí? No nos habían dicho eso. Bueno, es que
pues si la sociedad de consumo nos enseñara esto, pues obviamente se acababa la sociedad de consumo. Entonces tienen que enseñar el opuesto, que hay una felicidad duradera, que no sé, el ideal, ¿cómo se llama? Americano, el sueño americano, no sé, vas a ser feliz porque puedes cambiar tu computador, pues te compras el último computador y la felicidad te dura mientras ves el del vecino, porque el vecino se lo compró ya un poquitico mejor, entonces ya empezó la envidia, entonces, ¿no? Como semidioso, envidioso, empiezas a quererlo mejor, ¿sí? No sé, pero yo he visto mucha sensibilidad en la gente a cambiar su celular simplemente porque sale una nueva propaganda o el vecino tiene uno mejor que pita o canta o alguna vaina y ¿sí? Entonces sí, realmente sí hay mucho sufrimiento, bueno, ¿qué horas son? 8:25. Okay. Yo miro un poquito porque bueno. Ok, entonces ya viendo, digamos, los sufrimientos, fíjense que ya vimos sufrimientos de la existencia cíclica, los 6, los 3 y los de los reinos altos. Ahora, el AMRIM nos propone que nos pongamos a indagar cuáles son las causas del sufrimiento. 1. 2. Del sendero que conduce a la liberación del sufrimiento, porque acordémonos que acá la intención es liberarnos liberarnos del samsara. Esa es la intención. En el AMRIM todo tiene como su lugar apropiado. Hemos visto una gran cantidad de situaciones que llamamos sufrimiento. Entonces, nos propone el AMRIM que estudiemos las causas. ¿Sí? Porque sufrimos. Y luego, entendiendo por qué sufrimos, trabajar el tema del sendero hacia la liberación. Este dibujito nos puede ayudar. Este dibujito que está también acá en la mitad, observen en la mitad. Acá tenemos varios círculos concéntricos en esto que se llama la rueda de la existencia cíclica. Hay uno en la mitad, después otro círculo, ¿cómo se llama? Sectores circulares, ¿es? ¿Cómo se llama? Esas cositas, como anillitos. En el anillo de la mitad tenemos 3 animalitos, en el otro tenemos como unos monjes como en un semicírculo blanco y los otros en un semicírculo gris o negro. Después tenemos 6 sectores que son los 6 reinos del samsara y después tenemos 12 lugares que se llaman los 12 eslabones del origen condicionado. Y después tenemos un monstruo que se está comiendo todo, que está representando la impermanencia. Todo cambia, todo se acaba, todo se termina. Ese monstruo horroroso, pues lo que nos está mostrando es que la incertidumbre, digamos, todo cambia, todo se acaba, todo se termina, cualquier día nos morimos. Y como que todo está sujeto a ese abrazo de ese monstruito del cambio continuo y permanente. Bueno, entonces, pero bueno, eso es un curso que vamos a tomar de este libro, El sentido de la vida desde la perspectiva budista, donde el Dalai Lama nos explica todos los 12 vínculos de originación independiente, dependiente de una manera extraordinaria, cuando un poquito más adelante, en otro de los 14 cursos. Pero aquí damos como appetizers para que nos den ganas, para que nos den como hambre. Ok. Esos 3 animalitos son un cerdo, una serpiente y un gallo. Se están mordiendo la cola. Como que pasar de un estado, de uno al otro, y se refiere a 3 emociones que son digamos, han sido denominadas como emociones aflictivas, como emociones destructivas, como emociones complicadas. Bueno, entonces, ¿qué son? O llamada también los 3 engaños, que son la ignorancia, el deseo y la ira.
La ignorancia es el cerdo, el cerdito. ¿Sí? Pensemos en un cerdito, ¿no? A toda hora come todo lo que le pongan, cáscaras, granos, todo se lo come, es omnívoro eso. Pero todo, trapos, pañuelos, unas medias, lo que le pongan, todo se lo come el cerdito. Es como muy ignorante, como... Bueno, pero muchas veces nosotros actuamos también como cerditos, ¿no? Y digamos como que comemos y comemos y comemos y tragamos y tragamos y tragamos. O de pronto, sí, la ignorancia, la ignorancia. El gallo es el deseo, como en la canción esa del... ¿cómo es? Es el racatapun chin chin, el gallo sube, se echa su polvorete y nunca lo oyeron. El gallo cuando coge a la gallina es una vaina, su polvorete se demora 3 segundos, es bastante harto, la pobre gallina sale toda desplumada. Sí, hay que enchufar esto. Tienes sí. Entonces, bueno, lo mencioné porque esa fue la forma como logré acordarme que el gallo era el gallo era el deseo y la serpiente la ira, la rabia, ¿sí? Como esa serpiente que quiere como mordernos sin darnos cuenta de la piedra que tiene. Esas son 3 emociones muy complicadas, pero lo que nos enseña el Buda es que, miren bien, bueno, pero además estos engaños, la ignorancia, deseos e ira, generan otro tipo de emociones. Por ejemplo, la ignorancia nos puede llevar a acciones muy destructivas, muy negativas. El deseo, la avidez, las ganas de las cosas, nos puede llevar a cosas también tremendas. La rabia nos puede llevar incluso, por ejemplo, al odio. Entonces, esas 3 emociones son como motores, pueden ser motores de otras emociones y además de acciones muy destructivas. Miremos los 3 animalitos en la rueda de la existencia cíclica, ¿sí? Están en el centro. El siguiente círculo, ese que es blanco y negro, son las acciones destructivas, las acciones nobles y las acciones que no son nobles, que ya lo vimos, las 10 acciones negativas y las 10 acciones positivas. Entonces, esos 3 engaños son en última instancia lo que nos llevan a actuar, a hacer. Es por deseo yo hago, por rabia yo hago, por ira yo hago, ¿sí? por ignorancia yo hago. Y es patético porque es que todas nuestras acciones tienen que ver con esas 3 emociones. Pero el Buda nos enseña que de todos esos engaños hay uno que se llama la causa raíz, el engaño raíz de todos. Es bien clave conocer ese engaño raíz porque es la causa del sufrimiento finalmente. Y de la ignorancia, es la ignorancia, el cerdo, es la causa de los demás engaños, los que a su momento producen karma, que nos impulsan de un renacimiento a otro. Es que faltó decirles que el tercer, un círculo a la mitad, después un semicírculo blanco y gris, después tenemos los 6 reinos de la existencia, ¿sí? Los 3 de arriba y los 3 de abajo, o sea, son nuestras acciones, es nuestro karma, nuestras acciones volitivas, las que nos van a hacer renacer, como humanos, como gatos, como espíritus hambrientos, como en los 6 reinos del samsara. Son nuestras acciones, pero esas acciones están siendo direccionadas y manejadas por nuestras emociones aflictivas, por estos engaños tan fuertes. Y de todos esos engaños, el más complicado, la causa de todo es la ignorancia. Entonces, es interesante porque entonces ahí vemos algo bueno habremos de haber hecho para estar en la parte superior, en el lugar de los humanos, ¿sí? Pero igual hemos hecho también acciones negativas, ¿sí? Entonces vamos a meternos un poquitico con esos 3 animalitos de nuevo, pero quería que lo miráramos así como en conjunto para poder entenderlo bien, y después cuando veamos los 12 vínculos de originación interdependiente, porque es que ahí sí comprendemos cómo es que es el renacimiento, ¿sí?
ahí sí podemos comprender también por qué creo que lo vamos a ver en el curso de la muerte. Creo que es ahí donde se ve con detalle. Bueno, entonces, la ignorancia. Cuando la vamos a ver un poquitín, pero todavía no, porque es que tiene que ver con el desarrollo de la sabiduría. No metamos todavía la ignorancia. Lo opuesto a la ignorancia es la sabiduría. El símbolo que se utiliza para la ignorancia es un cieguito, un ciego que va con un bastón. ¿Sí? Y va caminando y se va a encontrar, va hacia el borde de una montaña. Como no ve, porque es ignorante, su palito, ¿sí? Cuando él de pronto sienta esto así, el solo hecho de tratar ese impulso puede hacer que se vaya, que se caiga, ¿sí? O de pronto ya tocó la punta con el palito y lo que sigue es el vacío y ¡fua!, se va a caer. Bien. Entonces la sabiduría, que es lo opuesto a la ignorancia, no es tener másters ni doctorados, aunque si quieren tener másters y doctorados maravillosos. Bueno, estudiar es rico. ¿Sí? La sabiduría no es que uno tenga estudios o que uno lea bien o que tenga estudios universitarios. No, esa no es la sabiduría. No. De hecho, uno podría desarrollar la sabiduría a la cual se refiere sin haber estudiado nada, porque es la sabiduría que comprende cómo es que son los fenómenos, la sabiduría que comprende cómo es que es esto, ¿sí? La sabiduría que comprende que todos los fenómenos carecen de una existencia independiente, ¿sí? No son tan sólidos como nosotros los estamos viendo. Nosotros vemos este libro y lo vemos completamente sólido. Vemos un cuerpo y lo vemos completamente sólido, un computador. O sea, como que nos aferramos a la objetividad del fenómeno como tal, ¿sí? Pero si nosotros nos metemos con un microscopio, empezamos, se nos pierde, lo concreto se nos pierde, porque si fuéramos infinitamente pequeños y pudiéramos andar por entre las moléculas o átomos, bueno, de estos objetos, no sé, es de pronto como ver Marte, Venus, la Tierra, unas estrellas, ¿sí? ¿Sí? Pero si hubiera un hombre gigantesco, de pronto no podría haber esos espacios porque serían como muy sólidos para él. No habría espacios. Todo depende, todo es interdependiente, no hay nada suelto. La sabiduría que comprende que no hay nada suelto, que todo es causado, que todo tiene una causa y que todo tiene un efecto. La sabiduría que comprende entonces que las cosas que nosotros, digamos que los objetos que nosotros conocemos, todo lo que nosotros conocemos con nuestra mente, ha sido coloreado por cada uno de nosotros. Nosotros mismos lo hemos coloreado con la pintura de lo que nosotros queremos que sea. Por ejemplo, critico a Catalina y resulta que me pongo a analizar un poquito y yo estoy criticando en Catalina cosas que yo tengo. Entonces, de pronto Catalina no tiene nada de eso, pero si yo la estoy viendo así, entonces Catalina sería como libre de lo que yo estoy pensando de ella. ¿Sí? Pero para mí, Catalina es así la veo. Entonces, Catalina y todo lo que existe en la naturaleza, incluso nosotros mismos, nuestro yo, por ejemplo, tenemos oportunidad, por ejemplo, de meditar sobre el yo, a ver si nos lo encontramos en algún lado.
Por ahora nadie se lo ha encontrado, pero bueno, de pronto nosotros. No existe por su propio lado. Bueno, estamos hablando de la vacuidad, de un tema muy complicado en el budismo. Esa comprensión de la vacuidad, esa comprensión de esa sabiduría que vendría a compensar esa ignorancia, que nosotros, digamos, nuestra comprensión de cómo es que son las cosas, de cómo es que es el mundo, es muy pobre. Y digamos, esa comprensión no es una comprensión científica, ni es una comprensión prelógica, ni es no es eso. Digamos, no entra dentro de las categorías de la epistemología tradicionales. Ya el momento en que la persona ve las cosas como son. Los que lo han visto dicen que es un instante, un flash, un instante en que se comprenden las cosas como son, que no son independientes, que es otra cosa, que es otro mundo. Pero esa ignorancia que nos lleva a agarrarnos de todo, a aferrarnos de todo, a pretender que todo va a ser nuestra salvación, a nunca estar satisfechos, esa ignorancia es lo que nos está generando todos los demás engaños y toda la demás confusión. ¿Sí? Entonces, entra una persona y nos gusta esa persona y entonces no, ya, yo tengo que encuadrármela como sea, conquistarla, porque no, es la persona más bella que yo he visto en mi vida. Y todos los demás señores la miran y dicen, pero Mauricio, usted sí, qué mal ojo tiene. ¿Sí? ¿Quién tiene razón? Ese objeto como tal. Yo soy el que le estoy adscribiendo, le estoy poniendo una serie de características. ¿Sí? Pero en sí mismo está libre de todo lo que yo le estoy añadiendo. Eso es complejo de entender. Esa ignorancia, esa no comprensión de cómo es que existen los fenómenos, ¿sí? Es lo que nos va a llevar, es la causa, es el engaño básico, y es la causa, va a originar todo. ¿Sí? Bueno, y está representado por el cerdito, o está representado por un ciego. El ciego inevitablemente se va a ir de cabeza. El cerdito pues lo único que sabe es comer y comer y comer y comer, y bueno, finalmente pues a la paila, porque pero esa ignorancia nos puede llevar a generar ira, esa ignorancia nos puede llevar a generar deseo, esa ignorancia nos lleva a ver las cosas tan equivocadas y tan erradas y tomamos postura por eso, nos engañamos, nos hacemos matar por una cosa que no existe. Eso es ignorancia. Ahí está el origen del sufrimiento, esa ignorancia, el karma que tenemos nosotros, esos dos, ¿no? Esa ignorancia básica. Y bueno, otra forma de verlo es la insatisfacción, dukkha, el origen del sufrimiento, la insatisfacción. Nunca estoy satisfecho. ¿Sí? Pero en el fondo uno mira por qué no estoy satisfecho. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque yo le estoy transfiriendo a esos objetos, les estoy diciendo yo, ya no me satisface. Y ya no me satisface es porque los estoy comparando con lo que supuestamente me satisface, que es una alucinación más. Entonces, en última instancia, sigue siendo la ignorancia lo que hace que yo no pueda, lo que hace que yo sufra. Entonces, pues, si encontramos que el origen del sufrimiento es la ignorancia, pues tendríamos que empezar a trabajar ese aspecto de una manera muy especial. Entonces, esto simplemente lo vamos a mencionar. Fíjense que habíamos hablado de las 4 nobles verdades, ¿sí? Entonces, la primera, bueno, antes de eso, se llaman nobles verdades no porque sean verdades nobles. La palabra noble en castellano se refiere a un estado de la mente, y no es precisamente que sean los reyes porque son reyes, no, hagan de cuenta un rey, un Buda mejor dicho. Para un Buda, esas 4 nobles verdades son, esas 4 cosas son verdad para un Buda, o sea, para un noble. ¿Ven la diferencia? No es que las verdades en sí sean nobles, pues el sufrimiento que tiene de noble, ¿por qué los pusieron noble? Es que para
Para un Buda, él sí tiene una experiencia directa del sufrimiento que de pronto nosotros no tenemos. Nosotros nos confundimos y creemos que eso es agradable, que es placer, que qué sé yo. Entonces, en la primera noble verdad, el Buda dice que todo sufrimiento, que en todo hay insatisfacción, que hay dukkha en todas partes, que hay sed, siempre quedamos con sed, siempre tenemos hambre, siempre estamos insatisfechos, se sufre. Y muestra todas esas variables de sufrimiento que vimos. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad es que hay una causa del sufrimiento y ya la acabamos de ver. Entonces el sufrimiento es generado por la ignorancia, por el deseo. ¿Sí? Tercera noble verdad. Hay un estado sin sufrimiento, que sería el nirvana. Lo opuesto al samsara. No hemos hablado de nirvana, ¿no? El nirvana sería ese estado. La liberación se llama nirvana, o sea, el estado mental opuesto al samsara. ¿Sí? Tercera noble verdad. Cuarta noble verdad, esta filmina. Hay un sendero que nos lleva al nirvana. De la primera noble verdad, el sufrimiento; la segunda verdad, el origen del sufrimiento; la tercera noble verdad, el estado de cesación, el estado sin sufrimiento; y la cuarta, el camino que nos lleva a eliminar el sufrimiento. En ese cuadro sinóptico tendríamos entonces la forma, que el entrenamiento que nosotros necesitaríamos para definitivamente no tener que volver a, digamos, renacer experimentando esos sufrimientos del samsara. Y son 3 entrenamientos poderosísimos que cada uno puede implicarnos quién sabe cuánto tiempo, que consisten en desarrollar la sabiduría, ¿sí?, la concentración y la moralidad. ¿Sí? Los ponen en diferente orden. ¿Sí? Es un entrenamiento en moralidad o ética, un entrenamiento en concentración, que es el último cultivo de la mente, y un entrenamiento en sabiduría. Bueno, seguramente ustedes han escuchado algo que se llama el óctuple sendero. Óctuple, que son 8 pasos. Ahí están los 8, ¿sí?, en la segunda parte del paréntesis, ¿sí?, que habla de, digamos, como las 8 acciones rectas. Ese es el óctuple sendero, que está representado por, acá no tenemos eso, por una rueda, como una rueda de esas de barco, que tiene un eje vertical, un eje horizontal y dos ejes transversales. Eso nos da, entonces nos da 1, 2, sí, nos da 8, nos da 8 caminos. El recto entendimiento, que es una recta comprensión, ¿sí?, una recta manera de pensar, una palabra recta, que ya vimos, una manera apropiada de utilizar el poder de la palabra, una manera apropiada de utilizar el poder de nuestro cuerpo, las acciones de nuestro cuerpo, una manera correcta de medios de vida, ¿sí? O sea, no sería muy virtuoso o muy ético y muy generador de un karma positivo si, ¿qué les digo yo?, nuestro negocio es matar, por ejemplo. Pues no sé si ustedes tengan de pronto sean dueños de una carnicería o de una pescadería o de una pollería o de eso, pues si ese es el negocio, pues de pronto podrían pensar en cambiarlo, ¿no? O sea, si mi negocio es, por ejemplo, los dineros calientes, es un negocio, no es un medio de vida recto, ¿sí? Lavar dólares, digamos, eso no es un medio de vida recto. Lo que hacen los grupos, estos grupos
de paramilitares y los grupos de las FARC y demás y secuestrar para conseguir plata. Eso no es un medio correcto de vida. Vender drogas no es un medio correcto de vida. Pero eso uno lo ve todos los días. Entonces es bueno también, bueno, ¿a qué me dedico yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Sí? ¿Para qué utilizo yo mi potencial? No sé, a mí no me gustaría, por ejemplo, trabajar en una fábrica de armas. Yo sé que eso generaría puestos, generaría empleo, ¿sí? Pero es que el arma en sí misma tiene un único fin. Pues claro, nosotros decimos que los soldados, el cura las bendice cuando les entrega los fusiles a los niños, a los chicos. Cuando se gradúan les dan un fusil y el cura les bendice el fusil. Y nos dicen que los fusiles son para defendernos. Eso es la parte como bonita. Pero un fusil, digamos, si fuera para defendernos es si uno va a coger el fusil y le va a cascar con el fusil en la cabeza al otro. No, el fusil se hizo para disparar. Sale de ahí un revólver, sale de ahí una bala y esa bala sale con un objetivo. Esa bala no sale para asustar, porque entonces solo saldría, por ejemplo, el sonido. Esa bala sale para matar. Entonces, trabajar en una fábrica de armas, si trabajan en una fábrica de armas, pues bueno, intenten conseguirse un trabajo mejor, ¿sí? No sé, trabajar en educación, trabajar en salud, trabajar en sectores donde la construcción, protegiendo a la gente, ayudando a la gente, con cualquier profesión, cualquier oficio, que sea un oficio, un medio de vida recta. Sí, eso hace que su vida también sea muy bonita, más placentera, más tranquila, y sus acciones seguramente serán muy, muy buenas, muy nobles. Si son jefes y están explotando a sus empleados, pues piénselo. ¿Sí? Está muy bien, ¿sí? Estoy explotando a estos, ¿qué puedo cambiar para que esta persona pueda vivir un poco más contenta? ¿Sí? Pero fíjense que todo eso es un entrenamiento en la ética, y cuando trabajemos el entrenamiento en el tercer nivel del Bodhisattva, ese entrenamiento en la ética, que se llama el perfeccionamiento de la ética, es llevado hasta el otro extremo, hasta la otra orilla. Se habla de perfeccionar como mi moralidad, llevarla hasta el extremo de no dañar a nadie. Bueno, y finalmente el cultivo de la mente, que sería la concentración, donde estaría el esfuerzo recto, ¿sí? El esfuerzo recto, cuando me siento, por ejemplo, a meditar, eso implica un trabajo, un esfuerzo. Vengo a la clase, eso implica un esfuerzo. Pero uno puede hacer un esfuerzo maldiciendo, uno puede hacer un esfuerzo porque me toca. Aquí se propone, digamos, perfeccionar ese esfuerzo, ¿sí? O sea, que sea un esfuerzo gozoso, que nosotros podamos gozar en un esfuerzo, ¿sí? Nos sentamos a meditar, siento aquí en mi mente, me imagino a mi papá, me imagino a mi mamá, me imagino a mis hijos, ¿sí? Y las pongo aquí en un sitial muy importante de honor, las personas que no me caen muy bien. Siento atrás a mis amigos y me doy cuenta, miro a ver si alguno no sufre. No creo que se encuentre ninguno. Todos sufren, todos quieren ser felices, todos quieren sí, dejar de sufrir. Y entonces hagan esa meditación por todos esos seres, y es un esfuerzo recto, ¿sí? Un buen deseo. Atención, entonces ya estamos hablando de shamatha, vipassana y la unión de los dos en samadhi, que sería todo el tema del cultivo de la mente. Ahí, a través de ese perfeccionamiento de la concentración y de la sabiduría, ¿sí? Entraríamos entonces nosotros a liberarnos del samsara y a ver las cosas como son, a tener una experiencia directa del vacío. Eso sería, ahí nos estaríamos nosotros liberando del samsara, pero no habríamos alcanzado todavía la iluminación. Todavía hay mucho camino para eso, pero vamos bien, vamos en el segundo nivel del Amri. Entonces, dentro de 8 días vamos a retomar algunas cositas de estas, vamos a profundizar un poquito más y vamos a empezar el tercer nivel del bodhicitta, porque es que ese también es muy, muy largo. ¿Ok? ¿Preguntas?
cuando hablabas de la vacuidad, Sí, que todo es interdependiente, sí. ¿eso tiene relación con la física cuántica? Cuéntame un poco qué es la física cuántica. Que ellos dicen que todo está conectado. O sea, en algún momento leí que ellos hablan de que todo está conectado energéticamente. ¿Tendría alguna relación esa interdependencia? Sí. Todos... Sí. Sí. Digamos, no hay nada suelto. Es que es como un tejido, ¿no? El ¿Y tejido ese humano. tejido cómo lo ve el budismo? ¿En forma energética o en forma...? Hacemos 3 análisis. Un análisis, digamos que es energía mental que tú proyectas sobre los objetos. Ya Cuando te tú entiendo. conceptualizas, Sí. cuando tú conceptualizas lo que sea, ¿sí? Cuando tú, digamos, percibes algo, todas las percepciones son equivocadas, son limitadas. Y eso es un trabajo básicamente mental, ¿sí? Esa es una manera de ver la interdependencia, ¿sí? Que ese objeto como tal. Los objetos existen, pero no existen independientemente de mi mente que la concibe, ¿sí? Los objetos existen, sí. Esto existe, sí, pero no existe independientemente de mi mente que lo concibe. Eso significaría que existirían 7 computadores acá. Digamos, 7 percepciones distintas, todas equivocadas de lo que es un computador. Algo, porque de pronto tú estás viendo la tapa y yo estoy viendo el frente. Para hacerlo muy, muy burdo, ¿no? No hemos visto la totalidad. Esa es una visión. Pero también tenemos en cuenta las partes, los componentes, los átomos, las moléculas, y la historia. El antes, ¿sí? Causa, efecto, ¿cómo llegó a convertirse esto en...? Esos 3 análisis los utilizamos para comprender la interdependencia. La diferencia entre, no me quedó tan clara la diferencia entre atención y concentración de de la mente. En shamatha, en la atención, tú simplemente buscas un objeto de atención para que tu mente no se distraiga y la centras, y cada vez que se va, la centras, y cada vez que la vas, te centras, ¿sí? En la otra, en la vipassana, tú tienes una experiencia directa de ese objeto al cual estás atendiendo. Tienes hay sabiduría, hay insight. En inglés le llaman, el vipassana es insight. Hay una experiencia directa. ¿Cómo se llama el otro? Vipassana y el otro. Vipassana y shamatha. O shine. Sí. Pero la idea, dices la Amazon capa, es que se integren los dos. ¿Sí? No sé si esté por acá. 3 principios del sendero. Acá en el verso. Creo que está ahí. Adicionalmente, las apariencias hacen desaparecer el extremo de la existencia y la vacuidad desaparece el extremo de la no existencia. Cuando se comprende que la vacuidad se manifiesta como causa y efecto, ya nunca más está aprisionado por las visiones extremas. Espérate un segundito. El 11, por ejemplo, para la pregunta anterior también, las apariencias de las cosas son siempre interdependencia. Ahí está lo que está planteando la teoría que mencionabas. Tú tienes una apariencia de las cosas, hay una percepción, pero es una apariencia, pero siempre son interdependencia. Porque no sería sin el otro. Sin Correcto. el otro. Esos objetos, digamos, ese es el objeto, y tú eres el objeto conocido, y tú eres el sujeto que conoce. Y ese objeto conocido está en interdependencia con tu energía mental que lo está conociendo. No existe sin esa energía mental.
no existe sin esa energía mental. Bueno, este podría ser los versitos para aprendernos de memoria. Una persona ha entrado al sendero que complace a los Budas cuando es capaz de ver la causa y el efecto en todos los fenómenos. Y cuando estos, o sea los fenómenos, dejan de tener para ella toda falsa percepción sólida de existencia inherente, está toda la vacuidad ahí está ahí. Son unos versos extraordinarios. ¿Ese es de los tres principios? Sí, Los tres principios. sí, o sea, es todo el budismo, todo el Amrim, escrito por el Amazon Kappa. Y están ahí. Son 14 versitos. Y en 14 versitos está todo el budismo. ¿Sí? El tema es que esto ya es muy esencial. Por lo general ellos escriben los libros digamos, en versión hiperesencial, media y extensa. El Amrim Chenmo es el extenso. Amrim Chenmo, el extenso. Pero tienes uno mediano y unas pildoritas así. Pero tú lees una frase de esas y 20 libros. Sí. Pero está bien estudiárnoslas y mirarlas, o al menos se las podemos mandar. Por supuesto. Te lo mando enseguida. Ok. Y así no lo aprendiéramos, pero no, apréndaselo. Pero todos los días leerlo un poquito, uno va penetrando más y más y más y más. Y sí, es muy difícil, pero porque es que todo lo que estamos estudiando está ahí súper sintetizado. Todo el Amrim escrito por el Amazon Kappa. ¿Sí? ¿De cuándo es el Amazon Kappa? 1200 y pico. 1300 y algo. Sí. En el Tíbet. En el Tíbet. Él logra como integrar. Esa etapa del Tíbet estaba complicada, había unos despelotes y unos líos muchísimos. Y él como que logra como poner orden. 1357. 1357. Muy bien. No me quedó claro de pronto lo de los dioses y los semidioses. ¿Cómo sería la manifestación de ellos? Mira, primero, no sé si hay una manifestación, digamos, física. No sé, yo creo que eso sería como una pregunta de pronto para el Geshe. De hecho, no sé si, por ejemplo, los espíritus hambrientos los representan como unos gorditos, no, gordotes, con unos cuellitos chiquititos, y se supone, por ejemplo, que van ven una cosa deliciosa y se la van a comer y se vuelve hierro candente o como si fuera una cosa puerca o sucia, y entonces ya no quieren comérselo, o se lo van a comer y no les pasa. Yo no sé, es que qué nivel de simbolismo tiene esto, o si es como real. O sea, he visto pues seres humanos y animales, pero no sé si estos espíritus hambrientos es una experiencia mental en la que uno se siente con un cuerpo pero que no tiene un cuerpo, porque pues nunca hemos visto espíritus, no tienen cuerpo físico, o al menos, que diríamos, material. Y en el caso de los dioses, pues muy lindos, muy bellos, muy en una situación extrema de gozo, ¿no? de éxtasis, un arrobamiento gigantesco, del cual no puedes salir, sino simplemente de un momento a otro se termina y puedes estar experimentando. Y el semidios como un estado intermedio, que no logra ser el dios y está como mirando como que quisiera, pero no lo logra hacer, no tiene el karma para poder tener esa experiencia, y tampoco es difícil, no te sé contestar bien eso. ¿Y esos dioses, por ejemplo, se pueden manifestar en seres humanos o están en otro plano o algo así? Son planos diferentes. Sí, son planos diferentes al humano, aun cuando podemos tener experiencias nosotros. Como seres humanos podemos tener experiencias muy animales, muy de dioses, muy de semidioses, y paranoias espantosas como de infiernos.
o hambres y hambrunas como los espíritus hambrientos, sí. Pero sí son reinos aparte. Y ahí mismo cuando explicabas lo que decía, ¿no? Eran los sufrimientos, ¿no? El ser humano tiene que pasar por el nacimiento, la vejez. Y los semidioses entonces pasarían por los celos. ¿Esos son sus sufrimientos? Ahí yo no entendí muy bien. Sí, esos serían sus sufrimientos. Ajá. Esos serían sus sufrimientos. Pero es que ellos no podrían discriminar. Ok. O sea, es una experiencia extrema, sin discriminación, Y es un estado... sin respiro. Pero, ¿es necesariamente un estado superior como a los seres humanos o no necesariamente? No, es una experiencia, es superior, porque de todas maneras, el estado ideal, el estado que nos permite sentarnos y meditar y transformarnos y cambiar y trabajarnos, solo es el estado humano. O sea, es una experiencia de un éxtasis y la otra es una experiencia de un sufrimiento gigantescos. Y hay unas causas que lo llevan a uno a una experiencia o a la otra. Pero son extremos que finalmente como que uno lleva al otro, ¿no? Sobre todo el estado muy alto, como que caes, se acaba ese karma, no puedes decidir nada porque estás en un extremo. Cuando te mueras, si tienes la suerte de estar consciente cuando te vayas a morir y digamos que te has desapegado de todo, que no de asuntos mundanos, y puedes generar un muy buen pensamiento cuando te estés muriendo, por ejemplo, de bueno, hasta que mi muerte tenga sentido, ¿sí? Para beneficiar a los demás seres, que pueda tener un buen renacimiento y ayudar a los demás seres, generar compasión, amor, ese pensamiento bueno, desapegado de tu cuerpo, desapegado de todo lo que estás perdiendo. Es muy difícil, ¿no? Seguramente va a generar un renacimiento humano, bonito, con posibilidades, con un papá y una mamá que te quieran, que te den amor, que te cuiden, que te ayuden, que te eduquen. Bueno, entonces, antes de irnos necesito llamar a lista y nos vamos. Lista de asistencia. Ah, es que ya estaba ahí. No, esa es otra. Presentando. Está bloqueado. O sea, creo que no vamos a poder llamar a lista. Ah, no, es que estaba por acá ya. Ok. Ari. Acá. 1. Felipe Ángel. No vino. Pero Miguel sí. Patricia. No vino. Pati no vino. Sandra tampoco. Viviana. Tampoco. Alejandra. Graciela no vino. Y los demás ya lo sabíamos. Patricia Capeán, sí vino. Bueno, chicos, entonces vámonos pensando en que todo lo bueno que hemos aprendido hoy, todo lo bueno que hemos alcanzado, no sea únicamente para nosotros, sino dárselo a los demás seres, a las personas con quienes se van a ver ahorita, con quienes se van a encontrar, ¿sí? O sea, todos nuestros méritos que hemos logrado por todos ellos, para que sean felices, para que se sientan bien, para que valga la pena nuestra vida. Entonces ahorita les mandamos ¿te la mando ya? Sí, por favor. Okay. Listo, chicos, entonces nos vemos en 8 días. Dale, Muchas gracias. Bueno, mucho gusto verlos.